hacia mediados del año 2006, y después de la tremenda derrota que significó para el imperialismo la muerte del ALCA, el resultante de precisamente esa línea de convergencia que incluía burguesías regionales, y que independientemente de que esas burguesías nacionales lo hacían en función de intereses capitalistas ajenos y opuestos a los intereses de nuestros pueblos, tenían y manifestaban y desarrollaban una contradicción concreta con el imperialismo. Muchos sectores de izquierda lo vieron esto, y por lo tanto, cuando fue derrocado el gobierno de la Alianza, y después del interín que todos ustedes conocen muy bien, no comprendieron que no era lo mismo el gobierno de Duhalde primero y de Kirchner después que el gobierno de la Rúa y de Menem. Y no porque no fueran burgueses, y no porque no fueran antipopulares, y no porque no fueran entreguistas, sino porque representaban intereses de burguesías diferentes a las que habían dominado antes. Y entonces tuvimos una oleada de ultraizquierdismo desaforado, que calificaba con poco menos que de reformista, quien decía, no, observen, aquí hay una diferencia, y nosotros no podemos no contemplar esa diferencia porque nosotros necesitamos ese movimiento de convergencia suramericana. Y ese movimiento de convergencia suramericana hoy está impulsado también por esa burguesía, y nosotros, sin dejar de explicar lo que son, sin dejar de detallar su naturaleza y sus objetivos, debemos buscar la instancia de Frente Único Latinoamericano. Frente a esto, Izquierda Unida, recuérdenlo, Izquierda Unida estaba integrado por el PC, vayan a los periódicos del PC en aquel momento, decían Menem, Kirchner igual a Menem. Desde luego, ante semejante falta de comprensión de lo que ocurría, era lógico que la vanguardia, ya no digamos el conjunto popular, completara el ciclo de confusión que había venido alimentándose durante tanto tiempo. Y esto fue pasto precisamente para estos gobiernos carentes de todo, no ya de inteligencia, sino del mínimo de decencia, el mínimo de, porque no hay nada más indecente que presentarse como defensores de la nación y de los derechos humanos, cuando durante el periodo anterior hicieron exactamente lo inverso. Pero la izquierda argentina, la izquierda más radical argentina, no comprendió este fenómeno y contribuyó a la desmoralización, a la división, a la creciente incapacidad para enfrentar las maniobras de la burguesía y del imperialismo. No es una casualidad, compañero, esto que explicabas en tu intervención inicial. No es una casualidad que organizaciones que hoy se han montado al gobierno, que están avalando su programa y su estrategia, hace 4 años lo calificaran como idéntico a Menem. Y también eso es, entre otras muchísimas cosas, una inmoralidad. Y déjenme decirles, yo no soy moralista, pero no hay un revolucionario verdadero que no tenga moral. No se puede ser un revolucionario si no se es profundamente moral, si no se trabaja sobre la base de la verdad, de la transparencia, incluso para producir debates y conflictos. No importa, entre verdaderos revolucionarios los debates y los conflictos se resuelven positivamente. Pero cuando en ese debate entra la mentira, la insidia, la calumnia, la cobardía, eso no tiene retroceso.
no lo tiene. Y esto nos está pasando en toda América Latina. Entonces yo le decía que se había producido ese movimiento de convergencia y la incomprensión por parte de la mayor parte de la izquierda del fenómeno en curso. Creo que tampoco entendieron que el fenómeno se terminó y empezó a marchar en sentido contrario, porque una vez que le aceptamos esa tremenda derrota al imperialismo con el ALCA, el imperialismo volvió a programar un contraataque y lanzó un contraataque en todos los terrenos otra vez y fue muy eficiente. Y si bien quedaron por fuerza de la inercia el hecho de que la convergencia suramericana adquiriera un nombre, un local, programara tener un parlamento común, destinara un lugar para que ese parlamento funcionase, y UNASUR tomara cuerpo, nombre, etc. Si bien ocurrió eso, en la realidad el movimiento refluyó.